En mayo de 1896, un joven estudiante de 18 años se dirigió a los alumnos de la Escuela de Minería en la Ciudad de México, convocándolos a levantarse contra la dictadura de Porfirio Díaz, quien buscaba reelegirse por tercera vez, y les dijo: ¡Compañeros! Los trabajadores están siendo amenazados con la pérdida de sus puestos si no votan por Díaz. Tenemos que suprimir esta farsa, que es una tragedia para México. Digamos al pueblo que tiene derechos. Apurémoslo para que barra estas infamias. ¿Cómo? Obligando a Díaz a que abandone su odiosa idea de reelegirse. Marchando al Palacio Nacional si es necesario. Los estudiantes llegaron al Zócalo. La policía disolvió la manifestación y llevó a la cárcel a sus dirigentes, incluyendo al joven que los había entusiasmado con su discurso, Ricardo Flores Magón. Esa sería la primera de las muchas veces que estaría en prisión por manifestar sus ideas revolucionarias. Ricardo fue una pieza clave para el movimiento armado que transformó la realidad de nuestro país en el siglo XX. Su activismo político y sus ideas, divulgadas por distintos e importantes diarios clandestinos y a través del Partido Liberal Mexicano que él organizó con su hermano Enrique y Antonio Díaz Soto, fueron fundamentales para el estallido de la Revolución Mexicana. Ricardo Flores Magón fue uno de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana. Generalmente se le ha identificado como un precursor. Sin embargo, creo que para hacerle justicia en este año, que además ha sido decretado por el gobierno de la República como el año de Ricardo Flores Magón, habría que ubicarlo como uno de los que iniciaron la Revolución Mexicana. La importancia de Ricardo Flores Magón estriba en la fuerza de una figura que no tuvo nunca ningún reparo en denunciar lo que estaba mal, en establecer una denuncia sobre las lacras sociales, en denunciar la explotación, la corrupción. Es una figura de una enorme fuerza por su calidad moral, por su condición irreductible, por no rendirse ante la persecución y por pugnar permanentemente por la consecución de sus ideas, y asumiendo las consecuencias terribles que esto implicaba. Ricardo Flores Magón nació en San Antonio El Osochitlán, Oaxaca, en 1873. Teodoro, su padre, había participado en la defensa de la ciudad de Puebla contra la invasión francesa en 1863. El papá había tenido algún cargo dentro de la comunidad indígena, con tierras comunales, un cargo que le permitió ser reconocido como un tata. Los tatas son personas que han prestado servicio a la comunidad. Esa coincidencia hace que se vea a un Ricardo Flores Magón muy preocupado por las tierras comunales, y esto de una u otra manera pudo haberlo familiarizado con la idea de que las comunidades indígenas, no idealizadas sino reales, podían ser una salida ante todos los desastres en términos humanos, en términos laborales, en términos económicos, en términos sociales, estaba ocasionando la sociedad capitalista. La familia Flores Magón vivió con muchas penurias en la Ciudad de México. Teodoro, quien estaba resentido contra Porfirio Díaz
porque nunca le agradeció su apoyo militar, les hacía ver la terrible explotación y desigualdad bajo la que vivía la clase obrera y la gran mayoría de los mexicanos. Los chicos, los Flores Magón, prácticamente tienen que pasar por como cualquier otro hijo de vecino, por las escuelas públicas, por la Escuela Nacional Primaria, por la Escuela Nacional Preparatoria, por la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Es decir, no tienen posibilidades de ir a colegios privados de ninguna manera, y esto se pega mucho a la forma de vida, que fue una forma de vida bastante precaria. Es en 1892 cuando Jesús y Ricardo Flores Magón organizan las manifestaciones estudiantiles contra Porfirio Díaz. Y los estudiantes empiezan a formar estos bloques de antirreeleccionistas y empiezan a manifestarse primero en los patios de las escuelas. Por ejemplo, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia hay una primera manifestación que fue celebérrima porque ahí estudiaba Jesús Flores Magón. 3 días así intensos de una actividad estudiantil. Son una excelente escuela porque en la segunda, que se realiza en los patios de la Escuela de Minería, ahí sí aparece el nombre de Ricardo Flores Magón, con un discurso, ¿no?, incendiario, antiporfirista, antirreeleccionista y demás. Bien, esto por supuesto no le agrada nadita a la administración de Porfirio Díaz, y lo que hace es, vamos a reprimir. Ricardo y Jesús fueron llevados a prisión. 2 años después, empezaron a escribir en El Demócrata, periódico que revelaba la situación del país, las represiones y la corrupción de las autoridades, y en el que Ricardo inició su impresionante carrera como uno de los más importantes y arriesgados periodistas de México. Los hermanos Flores Magón se inician en el activismo político en 2 frentes casi simultáneos. Por un lado, las luchas estudiantiles contra la reelección de Porfirio Díaz en 1892, principalmente Jesús y Ricardo, que a su vez tienen una relación muy cercana con el otro espacio que van a explotar luego mucho más, que es la prensa de combate, que tiene relación con el periódico El Demócrata, que dirigía entonces Joaquín Clausel, y que están muy cerca de estas demandas de remover de su cargo a Porfirio Díaz desde 1892. El Demócrata, dirigido por Joaquín Clausel, se empieza a radicalizar en 1893 y termina cerrado. Pasaron 6 años para que los Flores Magón volvieran a publicar. Ricardo le escribe a Enrique diciéndole que la única manera en la que se puede combatir a la dictadura y a Porfirio Díaz es teniendo su propia imprenta. Que hay que ahorrar, y lo está haciendo Ricardo, lo está haciendo Enrique para comprar su propia imprenta. Y él escribe desde un lugar que hoy no existe, que es Amapa, los viejos sí lo recuerdan, muy cerca de Valle Nacional, donde Ricardo pudo narrar, de hecho, las formas en que se esclavizaba a los indígenas. El nuevo diario que los hermanos Flores Magón lograron sacar en 1900 fue Regeneración, y resultó muy molesto para el dictador, pues ponía en evidencia los excesos de los propietarios, la corrupción y las condiciones de miseria de los trabajadores. Quizá haya sido el periódico que más contribuyó a formar una conciencia y una organización revolucionaria.
A través de las páginas de Regeneración, los magonistas que estaban exiliados en Estados Unidos construyeron una red nacional de contactos a los que les enviaban periódicamente esta publicación, y Regeneración era un impreso que cumplía una función política clave. Los magonistas, al igual que otros revolucionarios de esa época, veían en el periódico no solamente un medio de difusión y de propaganda de ideas revolucionarias, sino también era la herramienta básica para la organización de círculos de estudio, de células, de militantes, de clubes, de gente comprometida con las ideas que se expresaban en el periódico, y Regeneración sirvió para eso. Regeneración se leía en las plazas, auditorios, frente a grandes grupos que después difundían a todo el pueblo lo que habían escuchado. Al inicio, Regeneración se anunciaba como periódico jurídico independiente, pero luego su lema fue Periódico Independiente de Combate. Era un cambio político, pues sus artículos ya combatieron directamente a Díaz. El magonismo había sido clave en su formación política e ideológica. Por eso me parece que es muy importante, sobre todo, reconocer que sin los magonistas no hubiera habido Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana no surgió de la nada. No el 20 de noviembre, quienes se lanzaron a las armas siguiendo el llamado de Francisco y Madero, no hubieran podido tener éxito sin todo el trabajo previo de preparación, de conciencia, de organización, incluso de preparación de insurrección armada que había hecho el magonismo desde 1904, 1906, 1908. El régimen porfirista emprendió una feroz persecución contra Regeneración y Ricardo y Jesús fueron encarcelados en varias ocasiones e incluso recibieron amenazas de muerte. Jesús abandonó la labor periodística, pero Ricardo, junto con su hermano Enrique, se integraron a El Hijo del Aguizote, semanario de caricaturas que se burlaba de Porfirio Díaz, por lo que ambos fueron presos y ya libres, alrededor de 1904, partieron a Estados Unidos. Desde allá, junto con Juan Saravia, lograron que Regeneración volviera a circular. En 1905, Ricardo creó y fue presidente de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, de la que salieron varios grupos que divulgaban las ideas libertarias y se armaban para levantarse contra Porfirio Díaz. Ricardo, Enrique y Juan Saravia continuaron publicando Regeneración desde Estados Unidos. Para 1906, era el más difundido de los periódicos de México. Distintos grupos liberales empezaron a actuar bajo el influjo de Regeneración. Los mineros de Cananea, Sonora, y los obreros textiles de Río Blanco, Veracruz, se organizaron en protesta por su deplorable situación de trabajo y exigieron mejores condiciones de vida y de salarios. Ambos grupos fueron reprimidos cruelmente. A través de las páginas de Regeneración, del Hijo del Aguizote, de los distintos diarios como El Colmillo Público, en el que colaboraron Ricardo Flores Magón y sus compañeros, no solamente denunciaron que el sistema porfirista era un sistema autoritario y represivo, sino que también denunciaron que el sistema social era un sistema injusto, un sistema en donde la mayoría de la sociedad mexicana estaba excluida de los beneficios del crecimiento económico y que era una mayoría no solamente marginada, olvidada, sino que también era una mayoría explotada, oprimida y muchas veces asesinada, porque el régimen porfirista tiene las manos manchadas de sangre de los centenares de opositores que persiguió,
que encarceló, que torturó y que asesinó. A mediados de 1906, el Partido Liberal Mexicano dio a conocer su programa en el que demandaba la no reelección presidencial, que la educación fuera obligatoria y que se expropiaran los latifundios. También exigía establecer el salario mínimo y la jornada laboral de 8 horas máximo, entre otros temas. La relevancia de Ricardo Flores Magón en el Partido Liberal es enorme y abarca en distintos sentidos, ¿no? En primer lugar, en una primera época, Ricardo Flores Magón es la figura que permite radicalizar un poco las demandas del Partido Liberal Mexicano. Es decir, cuando en 1901 el Partido Liberal Mexicano está centrado en una crítica anticlerical al régimen, Ricardo Flores Magón permite jalar un poco esa crítica hacia el espacio político, hacia la reelección, hacia la injusticia, y incorpora nuevos temas a la agenda. Y posteriormente, ya en el exilio, pues se convierte en una figura de un liderazgo indiscutible, que va a guiar hacia demandas sociales mucho más concretas, una vez que ya se convierte en la figura protagónica del Partido Liberal Mexicano y se constituye como presidente, líder principal de la junta organizadora del partido en el exilio, disputando ya liderazgo a otras figuras más moderadas. No solamente se hicieron liberales radicales que luchaban por una transformación social, sino que sobre todo cuando tuvieron que exiliarse a los Estados Unidos, en el contacto con el movimiento obrero estadounidense, con las ideas anarquistas que venían de Europa, que venían de Sudamérica, que estaban asentadas en Estados Unidos, fueron evolucionando y se hicieron en esa primera década, hacia 1908, 1909, se convirtieron al anarcosindicalismo, después al anarquismo. Y así es como continúan durante toda la década de 1910-20. Para 1910, año en que estalló la Revolución Mexicana, Ricardo ya era un anarquista. El 14 de julio de 1911 fue detenido junto con su hermano Enrique, acusados de violar las leyes de neutralidad de Estados Unidos y promover una rebelión en Baja California. Cuando estalla la revolución a la que llamó Francisco I. Madero en noviembre de 1910, los magonistas estaban exiliados, no podían regresar al país. Habían tenido que emigrar a los Estados Unidos huyendo de la persecución del régimen porfirista, pero ellos sabían que si regresaban a México iban a ser asesinados. Su única garantía de seguir vivos y seguir luchando era permanecer en Estados Unidos, aunque su vida en Estados Unidos haya sido tan difícil, tan precaria. Se tenían que ganar el pan todos los días, vivían en condiciones de miseria, no tenían herramientas para poder publicar sus escritos, se tuvieron que vincular con militantes, obreros, sindicalistas de Estados Unidos que los ayudaron. Pero cuando estalló la revolución, a pesar de que ellos estaban en Estados Unidos, estaban muy al pendiente de lo que pasaba en México y en sus páginas siempre estaban discutiendo, analizando, criticando los sucesos que ocurrían en nuestro país. Y desde luego pues ellos supieron del llamado a las armas de Madero. Al parecer, el Plan de San Luis, con el cual Madero convocó al levantamiento armado, tuvo gran arraigo, en parte gracias al trabajo de los Flores Magón en sus diarios. Muchos adeptos a la revolución abrevaron sus ideas en los principios del Partido Liberal. Supieron del inicio de la revolución y llamaron a sus militantes que sí estaban en el territorio nacional a que se sumaran a la revolución, pero que marcaran muy claramente su separación. Ellos, los magonistas y sus seguidores en México, no estaban por una revolución nacional, estaban por una revolución
internacional y consideraban que la revolución maderista no iba a terminar con la explotación de los trabajadores y de los campesinos, que tenían que luchar por una revolución completa. Criticaron al maderismo, criticaron al constitucionalismo, criticaron incluso al villismo, y a la única corriente mexicana a la que no criticaron y a la que apoyaron porque sintieron que era la más auténtica y con la que ellos más se identificaban era la Revolución Zapatista. En 1911, gente que se identificaba como magonista tomó Mexicali, Tijuana y Ensenada. En este movimiento no solo participaron mexicanos seguidores de Ricardo Flores Magón, sino extranjeros aventureros. De mercenarios, de oportunistas estadounidenses, incluso de algunos empresarios que lo que querían era anexionar a Baja California a los Estados Unidos, que además pues no duró mucho porque cuando Madero triunfó y que Porfirio Díaz renunció a la presidencia, que se estableció un gobierno de transición. Este gobierno de transición envió ahora sí al ejército mexicano a acabar con la revuelta magonista, y la acabaron pues realmente sin mucho esfuerzo. Para Ricardo Flores Magón, lo que está en el fondo de la lucha revolucionaria no es una figura, no es la figura del caudillo, no es la suya, sino es una lucha revolucionaria auténtica que no precisaría de líderes o que no tendría que tener en el centro la figura de un líder carismático. Por eso reniega y le parece inapropiado que a las huestes del Partido Liberal se les llame magonistas, porque considera que la profundidad del movimiento es mucho mayor. Después de que Porfirio Díaz fue derrotado y exiliado del país, Ricardo y los demás miembros del Partido Liberal Mexicano siguieron publicando Regeneración, con el apoyo del Partido Socialista Estadounidense. Olvidemos de si hizo o no una revolución. Es un personaje que tiene muchas cualidades y vale por eso. Vale por el amor a una gente que no conoció, campesinos que no conoció, a obreros que no conoció, a gente humilde con la que poco tuvo contacto. Y el deseo de una nueva sociedad, de que todos tuvieran las posibilidades de proveerse de alimento, de vestido, de una casa, de tierra, de trabajo, de una manera justa, no es tan fácil. Y morir en aras de esas ideas tampoco es tan fácil. Habría que recordar que él muere en Leavenworth y muere en la cárcel. Y que en más de alguna ocasión se le hizo la propuesta para que él firmase que ya no era partidario, o que no era partidario de las ideas anarquistas. Ricardo dijo: están locos. Yo me quedo en la cárcel y me muero aquí, pero yo abjurar, renunciar, traicionar mis ideas, de ninguna manera. El movimiento enarbolado por el Partido Liberal Mexicano tuvo aspiraciones distintas a lo largo de su devenir, ¿no? En un primer momento, digamos hacia 1904, 1906, aspira al derrocamiento de la tiranía y a la instauración de un régimen democrático. Pero esta aspiración se abandona muy pronto y se empieza a radicalizar y se aspira a la instauración del comunismo libertario, de la abolición del Estado, de la abolición del sistema capitalista, de la abolición del capitalismo propiamente, se pugna por la expropiación de las tierras, la restitución de tierras comunales y buscar una igualdad entre los individuos cifrada en la posesión en común de la tierra y en la posesión en común de los bienes. Entonces, es una revolución muy radical. Enrique Flores Magón, en sus memorias y en las entrevistas que hizo, señaló que ellos eran anarquistas desde antes, pero que no lo podían decir porque iba a causar un escándalo y porque nadie les iba a hacer caso. El anarquismo era una corriente que tenía poco impacto en México, que no era entendida, no era comprendida,
y que sin embargo estaba muy estigmatizada. A mí me parece que fue una evolución natural y que se dio en Estados Unidos, cuando tuvieron contacto con el anarcosindicalismo de la American Federation of Labor, que era de ideología anarquista, y con el contacto que ellos tuvieron con algunos militantes del movimiento obrero radical estadounidense, y que tuvieron acceso a lecturas, a periódicos, a pláticas con militantes anarquistas. Y yo creo que desde ahí, desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, desde California, ellos comprendieron que pues, la revolución tenía que ser una revolución mundial. Ricardo Flores Magón murió el 21 de noviembre de 1922 en la prisión estadounidense de Leavenworth en Kansas, Estados Unidos. Es una figura de una enorme honestidad, de una enorme claridad intelectual y de una visión social muy potente que hoy en día pues tienen mucho sentido, sobre todo habida cuenta de que muchos de los problemas que denunciara Ricardo Flores Magón pues siguen estando lamentablemente vigentes en nuestro entorno inmediato, ¿no? Y en nuestro presente. El pensamiento de Ricardo Flores Magón tiene una gran vigencia, tiene una gran fuerza, es una de las prosas, de las retóricas más potentes. Pues ellos buscaban una sociedad más equitativa, más igualitaria, una sociedad donde no hubiera explotación, donde no hubiera autoridad, donde no hubiera injusticia, donde los trabajadores, hombres y mujeres, los campesinos, hombres y mujeres, los otros sectores populares, vivieran en libertad, disfrutaran del fruto de su trabajo, no estuvieran explotados, no estuvieran sometidos, no estuvieran excluidos, no estuvieran marginados, no fueran discriminados. Desde este punto de vista, esa sociedad utópica por la que dieron su vida a Ricardo y sus demás compañeros, yo creo que tiene mucha vigencia, porque a 100 años de su muerte, muchas de esas cosas que él denunciaba que no debían existir, pues lamentablemente siguen existiendo. El Partido Liberal Mexicano, que Ricardo presidió, inspiró al proletariado industrial, fomentó el antiimperialismo, se manifestó en contra de la injerencia del clero en asuntos políticos, luchó por la democracia y el cumplimiento de demandas campesinas y proletarias, y significó una gran actividad transformadora que lo convirtió en un movimiento precursor de las luchas emancipadoras nacionales, como se percibe en esta frase suya: los pobres son la fuerza, no porque son pobres, sino porque son el mayor número. Cuando los pueblos tengan la conciencia de que son más fuertes que sus dominadores, no habrá más tiranos.